no se dan cuenta, obra en el alma. La conciencia se vivifica y la vida externa se enmienda. Y a medida que Cristo los induce a mirar su cruz y contemplar a quien han traspasado sus pecados, el mandamiento despierta la conciencia. Ahí viene cuando Cristo resucita el alma. En el video anterior vimos que estamos todos muertos, que necesitamos resurrección. Y acá está el proceso de cómo Cristo resucita. Cristo se presenta, te resucita, y venido el mandamiento, como dice el Pablo, ¿qué dice Pablo? Yo morí. Venido el mandamiento, me mató. La maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su alma, se les revela. Comienzan a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman: ¿qué es el pecado para que exigiera tal sacrificio por la redención de su víctima? Fueron necesarios todo ese amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación para que no pereciéramos, sino que tuviéramos vida eterna. El pecador puede resistir a este amor. Y ahí empieza la resistencia contra el Espíritu Santo. El pecador puede resistir este amor. Puede rehusar ser atraído a Cristo. Pero si no se resiste, será atraído a Jesús. Un conocimiento del plan de la salvación lo guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados que han causado los sufrimientos del amado Hijo de Dios. La misma inteligencia divina que obra en la naturaleza habla al corazón de los hombres y crea un deseo indecible de algo que no tienen. Esto es muy importante, porque ni siquiera está en nosotros el poder arrepentirnos y seguir a Cristo. Todo es Cristo. Todo, el deseo, el querer y el hacer es Cristo. Nosotros somos pecado. Cristo nos despierta y si nosotros no nos resistimos, Él hace toda la obra por nosotros. Pero si nosotros empezamos a resistirnos, es cuando empezamos a pecar y a blasfemar contra el Espíritu Santo. Las cosas del mundo no pueden satisfacer su ansiedad. El Espíritu de Dios está suplicándoles que busquen las cosas que solo pueden dar paz y descanso, la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Por medio de influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente obrando para atraer el corazón de los hombres de los vanos placeres del pecado a las bendiciones infinitas que pudieran disfrutar en Él. A todas estas almas que están procurando vanamente beber de cisternas rotas de este mundo, se dirige el mensaje divino. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. A fin de conocerle, página 18. Elena White dice lo siguiente: Adán y Eva estuvieron como criminales delante de su Dios, esperando la sentencia que les había acarreado la transgresión. Pero antes de que oyeran de los espinos y los cardos, el dolor y la angustia que sufrirían y el polvo al cual debían volver, escucharon palabras que debían inspirarlos con esperanza. Aunque debían sufrir por el poder de su adversario, podían mirar hacia adelante a la victoria final. Dios declara: pondré enemistad. Esa enemistad es puesta sobrenaturalmente y no se mantiene naturalmente. ¿Escucharon lo que acaba de decir Hernán Juan? La amistad entre nosotros y el pecado, entre nosotros y la serpiente, ¿cómo es puesta? Esa amistad es puesta sobrenaturalmente y no se mantiene naturalmente. O sea que cuando Cristo nos implanta esa amistad, tenemos que estar implantados en la vida verdadera permanentemente. Porque en el momento que nos separamos de Cristo, sin mí nada podés hacer. Y volvemos al estado anterior, solamente que 7 veces peor. Miren lo que sigue diciendo. Cuando pecó el hombre, su naturaleza se convirtió en mal. ¿En qué se convirtió nuestra buena y perfecta naturaleza? En mal.
¿Y en el mal puede haber algo bueno? No. Nada. Y estaba en armonía con Satanás. ¿Con quién estaba en armonía? Con nuestro padre Satanás, porque él es nuestro padre, se convirtió en nuestro padre. Pero cuando Satanás oyó que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, supo que aunque había tenido éxito en depravar la naturaleza humana, ¿se acuerdan que yo usé la palabra depravación total? ¿La hermana Juárez también lo usa? Somos seres depravados totalmente, no hay nada bueno en nosotros. La misma palabra usa Elena Juárez. Supo que aunque había tenido éxito en depravar la naturaleza humana y asimilarla a su propia naturaleza, ¿qué hizo Satanás? Nos asimiló a su propia naturaleza. Nosotros tenemos la naturaleza de Satanás, por eso somos hijos de Satanás. Sin embargo, por algún proceso misterioso, Dios restauraría al hombre a su poder perdido. Gloria a Dios. Y lo capacitaría para resistir y vencer a su vencedor. La gracia que Cristo implanta en el alma es la que crea la enemistad contra Satanás. Amén. Es justamente su espíritu. La gracia que Cristo implanta en el alma es la que crea la enemistad contra Satanás. Sin esa gracia, el hombre continuaría como cautivo de Satanás, como siervo siempre dispuesto a sus órdenes. El nuevo principio en el alma crea conflicto, donde hasta allí había paz. ¿Con quién teníamos paz nosotros? Con Satanás. El poder que imparte Cristo capacita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Siempre que se vea a un hombre que aborrece el pecado en vez de amarlo, cuando resiste y vence esas pasiones que lo habían regido interiormente, allí se ve la operación de un principio enteramente de lo alto. ¿De dónde viene ese principio? De lo alto. Enteramente de lo alto. El Espíritu Santo debe ser constantemente impartido al hombre, o no tendrá voluntad para contender contra los poderes de las tinieblas. ¿No aceptaremos la enemistad que Cristo ha colocado entre el hombre y la serpiente? Tenemos derecho a decir, en la fortaleza de Jesús seré vencedor. ¿Qué ocurre cuando voluntariamente se rechaza esa gracia que Cristo implanta en cada corazón? Ese justamente es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué ocurre cuando voluntariamente se rechaza esa gracia que Cristo implanta en cada corazón? Y los textos que voy a leer ahora son los textos más terribles de las Escrituras. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 12. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de las doctrinas de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Punto. Ya al público que van dirigidas estas palabras, justamente es un público que es como el que tú y yo estamos ahora. Es un público que ha reconocido la verdadera deidad. Es un público que ha reconocido todas las doctrinas bíblicas y verdaderas. Por ejemplo, la ley de Dios. Un público que ha reconocido que viene un juicio y que estamos en un juicio. Y un público que ha reconocido que la resurrección de los muertos es un hecho que está en el futuro y no están en la inmortalidad del alma como enseñan las demás iglesias. Y también es un público que ha aceptado el verdadero bautismo en el nombre de Jesús, porque tu bautismo en el nombre del Dios Trino no sirve para nada desde el momento que has recibido la verdad que viene de parte de Cristo. A ese público que ya conoce todas estas verdades se le dirige una de las más terribles advertencias. Versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Estas son palabras tremendas, dirigidas al pueblo de Dios que ha aceptado la verdad. Pero quiero hacer alguna aclaración. Nosotros vamos a ser pecadores hasta que Cristo venga, porque nuestra naturaleza es pecadora. Y cuando pensemos de que ya no estamos pecando, ya ese mismo pensamiento es pecaminoso. Quiero que entiendan eso. Solamente pensar de decir, yo no pequé ayer, ya estoy mintiendo en mi mente. Y si lo llego a pronunciar con mis labios, estoy mintiendo, porque somos una abominación, somos un trapo de inmundicia ante Dios. Ante la justicia de Dios no somos nada. Tenemos que ser cubiertos con Cristo permanentemente. ¿Cómo nos animamos a decir que no hemos pecado? Porque para Dios todo lo que hacemos, bueno o malo, es pecado, porque somos seres pecadores, seres imperfectos. Nuestra apariencia, el solo mirarnos es pecado. Ya como hablamos, tenemos una voz horrible, es pecado. Lo que hagamos es pecado, porque lo único que no es pecado es la perfección. Y si nosotros somos imperfectos, nosotros somos pecadores. En todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos. Por eso Cristo tiene que cubrirnos con su manto de justicia completamente, porque sin Cristo estamos absolutamente desnudos. Pero ¿a qué se refiere esta palabra si volvemos a pecar? Significa, y escuchen bien esto, porque esto es muy importante, significa si volvemos de los caminos que Cristo nos rescató. Si no perseveramos en cada luz que Cristo nos ha dado. Si retrocedemos a nuestra antigua vida. Si ya habíamos dejado de mirar las cosas malas, volvemos a empezar a mirar las cosas malas. Si ya habíamos dejado de comer ciertos alimentos impuros, empezamos a comer alimentos impuros. Y entonces empezamos a justificar en nuestra mente, ay, es un poquito, es una excepción. Ese tipo de transitar nos lleva directamente a nuestra antigua vida. Y ahora más, tenemos que lograr una purificación física y espiritual, porque Cristo nos está preparando. No hay más tiempo, ahora más. Ya el tiempo se acabó, no vamos a vivir nuestra vida. Los niños no van a crecer. Esta generación llegó al final. Por eso nosotros tenemos que perseverar cada día, cada minuto en la verdad que se nos fue entregada como un tesoro. Sigo leyendo, versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, y esa es la palabra, perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nosotros tenemos que seguir perseverando. Hay muchas personas que empiezan a buscar temas nuevos que predicar porque ya se aburrieron de la verdad preciosa que Dios nos dio. Y se aburrieron, ya dice, ya dejen la deidad, vamos a predicar otras cosas. Y me parece muy bien predicar toda la Biblia, pero tenemos un enfoque precioso que va a ser la prueba de toque del pueblo de Dios. Es al Dios que adoramos, es adoración. Amén. Todo es adoración. Y podemos predicar todos los temas, pero siempre enfocado a la adoración del Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los